Hola, buenas noches, bienvenidos a Dixo TV. Hoy... No digas hoy como siempre. Ya, me voy a interrumpir. Me gusta empezar con Vamos a volver. Nada. Bueno. Es que no se me hace justo que me presente como hoy, como siempre está aquí Cecilia. Bueno, pues es que, o sea. somos Cecilia y Rodrigo. Exactamente. Y hoy vamos a estar hablando de cosas divertidas, interesantes y culturales que pueden estar básicamente en la ciudad. sí, cambiamos, ¿no? un poquito como el concepto del programa, por llamarlo de alguna manera, porque normalmente hablamos como de ocio y algo de cultura. Y hoy nada más vamos a hablar de ocio, de algunas exposiciones, de la FILGI. Ajá, FILIG, que ahorita Ajá. Ceci nos va a platicar un poquito más de ella. Algunas exposiciones que ya se están presentando, se van a presentar, entre otras cosas. Exactamente. Los invitamos a que nos escriban a @enterartedf para contactar a Ceci, @mx_df para contactarme a mí, o usando el hashtag DixoTV. Exactamente. Todo junto, vamos a estar tratando de leer, si funciona bien el internet, todo lo que nos vayan escribiendo, y si no, bueno, de todas formas ahí vamos a estar subiendo la Igual información. gracias por estar aquí, aunque interrumpí a Rodrigo en la entrada, Como porque siempre, ya no quiero que me presentes así. Ya, Rodrigo, ya. A la próxima tú empiezas el programa. Me gusta la opción. Bueno, No, pero platícanos, muy porque bien, tenemos ¿no? poco tiempo. Platícanos un poco. Empecemos con la FILIG. Exacto. Pues quiero decirles, porque es un evento creo muy importante, es la número 34 y es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que va a ser en el CENART por 34 años consecutivo y pues está padrísima, ¿no? O sea, bueno, ya hemos hablado aquí de otras ferias de libro infantiles, pero esta es una de las más importantes de México. Y bueno, todo el esfuerzo que se hace para reunir una cantidad de editoriales, una cantidad de firmas así que no tienen ni siquiera ninguna librería, van a estar 100 y tantas, imagínate. Es un buen. Editoriales. Va a haber un montón de actividades, mesas redondas, discusiones. El punto y el eje central de la FILIG es fomentar la cultura, la lectura en los jóvenes. Entonces, obviamente esto tiene que ser a través de formas divertidas, dinámicas. Van a tener libros de Tintín. Sí, también, empieza el 7. El 7 de noviembre. O sea, ¿pasó mañana? Hoy es 5, 6, 7, el sí, viernes. Empieza el viernes y bueno, pues que tienen que aprovechar la oportunidad para llevar a los chiquitos de la casa, los medianitos de la casa, para yo creo que si no empiezas a leer chavo, si no te agarra como el gusto por leer chavo, ya más grande es complicado. ¿Tú qué piensas? En mi caso fue al revés, ¿eh? A mí mis papás, no me acuerdo a qué feria de libro nos llevaban de niños, pero íbamos todos los años, desde que yo tengo memoria, nos llevaban a una feria de libro. Okay. Porque solamente en esas ferias de libro conseguíamos los libros de Tintín y los libros de Asterix antes de que estuvieran, bueno, nunca estuvieron de moda, pero antes de que fueran más conocidos. Entonces iban y nos los compraban. Y yo en mi vida abrí un simple libro de Asterix. Ahí tengo toda la colección, los hojeé, nunca los vi, pero ya por ahí de la preparatoria que descubrí como algunas cosas más interesantes que Tintín o que los libros que te obligan a leer de novelas en la escuela. Ajá. Ya empecé a leer y por ejemplo desde que pues yo creo que ya te había platicado, desde que ya descubrí a George Orwell, no lo he conocido. O sea, por ejemplo, este libro leí 4 libros de George Orwell en 3 semanas. Entonces es cuestión de agarrarle el gusto a ciertos autores. Claro, y de hacer como un hábito, porque en realidad no hay una forma en la que puedas romper todos los límites del conocimiento de viajar. O sea, realmente creo que sí marca mucho la vida de las personas tener este hábito, ¿no? Entonces, pues, totalmente, o sea, si ustedes no leen o lo que sea, pues fomentarlo, ¿no? Que existe al la casa. Al sobrino, al hijo. Además, van a tener un horario increíble porque van a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche. O sea, los que somos godines podemos ir. Exactamente, entonces no hay pretextos, pues sales a las 7 o a las 6, pues te vas un ratito, los fines de semana hay más actividades para los niños, o sea, sí, no hay pretexto para... ¿Y los datos del evento? Bueno, ya saben, el CNA está en Río Churubusco y Calza de Tlalpan. Es gigantesco, no se van a perder si llegan ahí a esa esquina. Va a estar del 7 al 17, de 10 a 8 y pues... Estacionamiento gratuito y entrada libre.
Ajá, exactamente. O sea, creo que es algo importante porque el CENART sí. siempre estacionamiento gratuito. Eso es algo que siempre hay que mencionar, creo, porque es increíble. Y bueno, además hay un montón de actividades ahí, entonces ya si andas en el CENART, pues te puedes dar una vuelta, igual te puedes meter a una obra de teatro, un concierto. Hay eventos de baile, hay eventos de música. Sí, todo el tiempo es un lugar donde la cultura está todo También el tiempo. busquen la librería, bueno, a la feria del libro, pero de todas formas, si algún día van al CENART, esa librería que tienen ahí en el CENART es muy muy buena, encuentras cosas muy interesantes. Es que es de Educal, ¿no? No, sí, creo que es Educal, sí, pero tiene muchísimas cosas muy interesantes. Sí, es conseguí un libro. Tiene la línea editorial de Conaculta, que de hecho no, pues hay pocas librerías del resto que tienen pues, la selección completa. Entonces, y de hecho ahí está también una de las tiendas que tenemos Casa Serra, que está allá adentro, que tenemos que recurrir los restauradores. Es la que está tiene allá adentro, las pinturas y todo eso. Entonces, bueno, vayan entrando al CENART. del lado derecho. Y ahorita vamos para complementar la información, ¿qué te parece? A tuitearla. Vamos al promo oficial para que, pues, si se nos pasó algún dato, vayan. Por lo menos ahí sale un poquito de la información. Entonces vamos rápido a la promo y regresamos con otras recomendaciones culturales. Llegó la 34 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, del 7 al 17 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes. Consulta más información en www.filic.conaculta.gov.mx. Filic, para leer y gozar. Conaculta, Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues después de ver el promocional de la Filic. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Para, si no lo habíamos dicho completo, igual tienen redes sociales, si quieren más información ahí, a través de las nuestras pueden ver información, o a través de la propia, que es @Filic Conaculta. Entonces, igual vamos a estar poniendo nosotros más información. Y vamos a estar ahí, entonces ya les estaremos como pasando, platicando también por las redes sociales. Sigan a @enterartedf para enterarse de todo lo que está pasando por ahí. Y bueno, siguiendo un poquito ¿Qué nos vas a platicar? Esto, yo traigo, el Museo del Chopo. Creo que ya lo he mencionado miles de veces, pero es de mis museos favoritos. Le gusta, sí, está bien. Fui 3 veces el mes pasado a ver las mismas exposiciones, tristemente, pero resulta que ustedes sí intenten ir a otras, pero sí, por favor vayan a otras. Pero mañana inauguran una exposición y hay una de la cual no he hablado todavía, que la verdad soy muy muy fan de esa exposición. Entonces vamos a hablar, les voy a platicar muy rápido un poquito sobre las dos. La primera, o la que les digo que van a inaugurar mañana, no es que la vayan a inaugurar tal cual. Porque desde hace un mes o hace 2 meses, no estoy muy seguro cuánto tiempo, tú podías subir, está en la parte de hasta arriba del Museo del Chopo, que es un espacio pues relativamente chiquito, pero bastante interesante, muy bonito. Y ahí literalmente de lunes a viernes estaba el artista junto con todo su equipo armando la pieza, y te dejaban entrar a platicar con el artista y decirle, no, pues mejor hazle esto. Tú podías pintar, podías colaborar, o sea, realmente estabas jugando. Pues adentro. Es como 2 etapas, ¿no? O sea, exactamente, te dejan ver como la etapa de construcción, y ya a partir de mañana a las 6, 7 de la noche, me parece que ya puedes ver la etapa de... Ya la exposición como el resultado de... Entonces, ¿no? ¿Cómo se llama la exposición? A mí me encanta el nombre. Se llama Correrías sin prisa, las nuevas aventuras de Laszlo Losla y la banda Sin Fin. ¿Te acuerdas quién es Laszlo Losla? No. ¿Cómo? ¿Alguien aquí se acuerda de quién es Laszlo Losla? Te fallo, ¿eh? Nadie. No tuvieron infancia. No. Laszlo Losla es el violinista de Don Gato. No. En un capítulo en el que Matute, ahorita está hablando con Vero allá afuera y ella sí sabía quién era Laszlo Losla. No vi esa. Pero creo que se le da un punto extra para los que somos ñoños y tuvimos infancia. Sobre todo la primera parte. Sobre todo la primera parte, porque yo sí tuve infancia, pero pues... No eres tan ñoña como yo. No. Bueno, el punto es que esta exposición es de Iker Vicente y básicamente son unas... No recuerdo muy bien, 4 o 5 mesas más o menos, en forma como de pistitas, con unas maquetitas con unos muñequitos interesantes. Puede ser una tetera, puede ser un muñeco triste, puede ser... Hay todo tipo de muñequitos. Entonces tú tienes unas manivelas, llaman manivelas. Literalmente te paras y empiezas a girar las manivelas
y a través de un mecanismo hecho como de materiales reciclados, o que por lo menos parecen ser reciclados, va girando, bueno, se va moviendo todo hasta que empiezas a ver cómo se empiezan a mover todos los personajes dentro de las mesas. Entonces es algo bastante interesante. Aquí vemos un bosquejo muy sencillo de los muñequitos. Ahí hay un muñequito tal cual, como puedes ver son de alambre, hechos como con maderas. Como marionetas. Sí, podríamos decir un que como mecanismo medio marionetas. recordando las Sí. piezas del autómata, los autómatas. Exactamente. Qué interesante. Un día deberíamos invitar a alguien que nos platique aquí de Los los autómatas. autómatas, porque es una cosa así. De hecho, en Zacatlán de las Manzanas hay un Impresionante. show de autómatas todavía. Y la Órale. gente se emociona por verlo y la verdad está muy curioso. Es Pero- que, bueno, ya igual no está bien que nos desviemos mucho, pero el punto no es que el muñequito vaya a ser algo que te va a sorprender. Obviamente la gente que vivimos ya en estas épocas, pues hemos visto aparatos y muñecos que hacen cosas mucho más impresionantes. Pero los autómatas y la mayoría de los que están hechos de madera y con unos mecanismos que no tienen ya ni chips ni electricidad, nada, realmente la elaboración y la ingeniería que requiere que un mecanismo como de cuerda haga que un monito Funciona. pestañee y luego mueva la cabeza, la verdad es impresionante. Les prometemos que vamos a traer a alguien que pueda estar hablando de ¿Tú los qué autómatas. sabes Sí, quién puede yo hacerlo? conozco a alguien que nos puede platicar de autómatas, entonces, pero bueno, El me punto recordó es- un poco esto, o sea, bueno, no un poco, que es como algo bastante. es similar, sí. Sí, es como un una arte idea contemporáneo un poco inspirado en, ¿no? en todo ese tipo de cosas, pero la verdad es que están bien bonitos todos. O sea, realmente Ok. es una experiencia lúdica, porque Ajá. puedes jugar, Ok. tocar la pieza, puedes incluso tú manipular la pieza de cierta forma, Ok. lo cual lo hace muy interesante. Esta pieza ya es, bueno, en teoría mañana, según tengo entendido, según la página del Chopo fue la semana pasada, pero no es cierto porque yo fui el domingo y todavía no estaba inaugurada. Ok. Entonces a mí me dijo la vigilante que le iban a inaugurar mañana, me mandaron un comunicado diciendo que iba a ser mañana, entonces le creo más al comunicado. Sí. Entonces a partir de mañana vayan este fin de semana para jugar con la pieza de arte. Y la segunda opción, de ahí mismo dentro de las exposiciones, Ajá. porque bueno, de hecho esta semana van a inaugurar esa y creo que se van a seguir con todas las que ya tienen de una vez, es Horror en el Trópico. Esta exposición, bueno, tú sabes mucho más de cuestiones de históricas sobre el Museo del Chopo seguramente, pero durante algún tiempo estuvo abandonado. Ajá. O sea, trajeron el edificio desde Alemania a México. Lo construyeron, no pudieron usarlo para los propósitos para que lo habían traído, que había sido creo que para una industria textil. El punto es que la SEP lo agarró, hizo un museo de historia natural y lo abandonaron pocos años, no, como 30 años después. Sí. Por ahí de los 70 lo abandonaron. Entonces, durante este tiempo, estoy buscando el nombre del director, Juan López Moctezuma, que es un director de cine mexicano que trabajó principalmente en Estados Unidos, dijo, ¿por qué no? Vamos a usar el abandonado Museo del Chopo para hacer una película sobre un poema de Edgar Allan Poe. Entonces Ok. ahí fue a filmar una película llamada La Mansión de la Locura. Aquí la tengo de hecho en mi YouTube, voy a la mitad de la película Ok. y llevo 2 semanas viéndola, pero pues es falta de tiempo. Ok. Está en YouTube, por cierto, la película y la poema? pueden ver completa. The House of Madness, si no mal recuerdo. Ok. Está bastante interesante la película, por lo que he alcanzado a ver está muy curiosa, como muy llamativa. Maneja un estilo muy Pero entonces sombrío. están poniendo ahí la película. Ahí están pasando cachos de la película. Ok. O sea, tú entras, es una exposición basada. Es una exposición, no es una... Sí, es una exposición. Ok, ya, pero es perdón. una exposición inspirada, por decirlo de En la alguna película. manera, en la gráfica gótica de este director. Órale. Obviamente usando como hilo conductor al Museo del Chopo y las escenas que se grabaron ahí de la película. Entonces puedes ver cómo había niños adentro de las vitrinas del Museo de Historia Natural abandonado, caballos corriendo adentro del Museo del Chopo. Entonces está muy interesante. Y son piezas de 21 artistas diferentes, entre instalaciones, fotografías, Ok. esculturas, que por cierto el domingo rompieron una escultura. Un visitante iba con un bebé y el bebé la tiró. Entonces hay todo tipo de piezas, incluso hay un zapata zombie, inspiradas, digamos, de cierta forma, o con el hilo conductor hacia lo gótico de López Moctezuma. Entonces es una exposición interesante, medio darky. Realmente no es darky porque no es nada tétrica a la vez y está muy interesante. No, pues Piezas- gótico más bien como un estilo, ¿no? O sea, Sí, como un sí, estilo visual, un movimiento. Sí, pero es que ves que ahora confunden el gótico con el darky. No, es como
sí tiene cuestiones como hacia el terror, pero no es de miedo, no es de nada, y no es un gótico tal cual, sino es una exposición interesante. Puedes ver desde fotos de un tipito de Scream en medio de la selva hasta una instalación que está impresionante, hecha con nada más papel, que tú la ves, son papeles normales, pero se ilumina una sombra increíble de una ciudad explotando. Entonces es como algo, la verdad, muy muy interesante. Y las dos exposiciones están en el Museo del Chopo, como lo había mencionado, que está en Dr. Enrique González Martínez número 10, Colonia Santa María la Ribera, a un paso del Metrobús Chopo, justamente, bueno, como a 300 pasos. El costo del boleto son 30 pesos, entrada general, 15 pesos si tienes el credencial de estudiante, del INSEE, del INAPAM, etcétera, te voy a fallar. etcétera. Yo sí tengo de estudiante, bueno, de maestro. Muy y bien. los martes es entrada libre, así que si tienen tiempo de ir los martes, adelante. Y hasta donde sé yo, tú nos traes otra recomendación. Híjole, muy culturales, pero es para que hagan su listita y el fin de semana no estén de ociosos, picándose los ojos. Y que parte del ocio que estén, parte del tiempo ocioso, también en cosas que puedan aportar más, ¿no? Entonces, bueno, mañana se inaugura en uno de nuestros museos favoritos, de los dos, en el Laboratorio Arte Alameda, se inaugura ya la nueva exposición, que es Mientras no mirabas, que ahorita que estabas hablando de nombres extraños de exposiciones, esta también, ¿no? O sea, Mientras no mirabas, y es de Laure Proust. ¿Cómo? Proust. Sí, Proust. Pues sí, o sea, yo en el muy mexicano de cómo se escribe para que no haya confusiones, pero sí, ¿cómo? Proust. No sí. sé, no. Proust. Sí, ahí debe ser. Y ya preguntaremos para... Mañana sabremos bien. Igual pueden ir ya el fin de semana. Mañana es la exposición como... La inauguran a las 7 de la inauguración noche. Oficial. Pero, es que ir a las inauguraciones... Sí, yo creo que no la disfrutas algo tanto. Interesante de este museo es que muchas piezas son interactivas. Creo que eso es algo importante de destacar. Entonces, yo tiene tiempo que no voy. Yo creo que respeta mucho el nombre de laboratorio. Que tiene, ¿no? Como el laboratorio de arte, aunque en realidad cada vez el prestigio que tiene el lugar hace que experimenten menos, fíjate. O sea, en realidad ya hay artistas que sí son muy contemporáneos, pero bastante consumados. Entonces, en parte, y se eligen muy bien, entonces, parte de eso también, que siempre que vayan van a encontrar algo que vale la pena ver. O sea, la verdad es la innumerables ocasiones en las que hemos ido, ni una sola vez me decepcionó la exposición. Jamás. No sé, entonces, la última que recuerdo fue la de Tania Candiani. Fui a la inauguración, craso error. Sí. Es que, como les decía, muchas piezas son interactivas. No ubico muy bien el trabajo de esta chica. Bueno, sí, no todo. Ella tiene videoinstalaciones. Entonces, bueno, es una... Candiani fue increíble, pero sí. No todas son tan interactivas. Tan interactivas, no. Pero de todas formas son como, si en las inauguraciones atasca tanto de gente que no es fácil llegar a la pieza a ver. Es arte contemporáneo y es un espacio que le permite al artista tener piezas que en otros lugares no podría ser, a veces por logística, a veces por seguridad, a veces por espacio, a veces por el mismo concepto del museo. No permite piezas tan interactivas. Este lugar sí, pero no es el caso de esta exposición en específico. No va a ser así, va a ser más video, más cosas interesantes. Sí, exactamente. Entonces, esta es una exposición que habla sobre la imaginación, ya sea en la ficción, o sea, en el sueño, o en la realidad, pensando un poco en el futuro. O sea, como... Y entonces está interesante porque se aborda de distintas formas, pero es visual y completamente visual. Entonces, bueno, es un artista cuyo principal eje es audiovisual y ahí van a poder estar viendo. Yo les recomiendo que vayan hasta el sábado para que... Además es barato, 15 pesos por persona. Ya saben dónde está en la Alameda. En la calle de Colón, número 8, si no mal recuerdo, o esa es la entrada a las oficinas. La verdad es que lo que les estamos diciendo es porque leímos la información, ya se va a inaugurar, pero también igual vamos a estar poniéndoles ya que vayamos. De hecho, yo voy a ir mañana. Rodrigo también en el próximo programa nos va a decir qué opina también, ¿no? Me parece perfecto. De la exposición y rápido, antes de que se nos olvide, recuerden, el Arte Alameda está en lo que era el convento de San Diego, donde, por cierto, quemaban a todos durante la Inquisición.
Entonces creo que lo más interesante es que en el atrio quemaban a la gente de la Inquisición. Y es un edificio muy bonito ya adentro, increíble, ¿no? por Muy adentro, bonito. por afuera es increíble. En la parte del coro, como... Todo, sí, y todo. además insisto en que el lugar se presta a la interacción con las piezas que expone de manera así padrísima, y hay veces que en los pasos tan amplios la curaduría también es muy interesante, le aporta a las piezas la curaduría que tiene en ese lugar. Entonces, y además está diciendo que hay algo de la curaduría que por ahí Así que te hablaron bien. me hablaron muy bien de la curadora. Me Ok. parece que tiene maestría de Essex en historia o en relaciones internacionales, algo así. Bueno, ¿va? pero igual las ya curadoras ahí sabremos siempre bien. son muy buenas. Exactamente. Y es un gran museo. Entonces lo repetimos justo en la Alameda Central. Me parece que es la Colón número 8. A un ladito del Museo Mural Diego Rivera. Por si se aburren, se pulsan al Museo Mural. Es impresionante el lugar. Vayan, Y a ver qué les parece. Más. Pónganos en las redes sociales qué les parece, porque esta exposición en teoría juega un poco y mucho con la ilusión óptica. Entonces a ver qué les parece y cuál es la percepción que les da a ustedes, ¿no? Y ahora continuando. Vámonos a otra con un poco de recomendación. exposiciones. Aquí hay una muy popular, por decirlo de alguna manera, porque está en el Museo de Culturas Populares. Y no lo digo no lo digo porque es cultura popular, sino porque a mi percepción hay muchísima gente que la está disfrutando muchísimo. ¿Por qué? Porque habla del erotismo en la cultura, en el arte popular mexicano. Entonces realmente es una exposición que aborda desde los tiempos prehispánicos Ajá. el concepto de hombre, de mujer, de maternidad, por ejemplo, hasta la picardía mexicana. O sea, vas a ver desde, ¿cómo decirlo?, una escultura prehispánica sobre la mujer hasta los típicos lentes con nariz de pene. Ok. O sea, vas a ver, es todo. un recorrido con más de 700 piezas, me parece 600, 700 piezas de diferentes artistas mexicanos. Obviamente son un poquito más contemporáneos. El grosso de la exposición es algo más contemporáneo. Ah, ok. Pero también está interesante contrastarla con la forma en la que esos temas eran como materialmente reflejados, ¿no? Exacto, sí, porque además hay que tomar en cuenta que en México, un país católico, por ende siempre ha visto mal el sexo. Y hago comillas porque así como vemos mal el sexo, somos muy buenos en el doble sentido, en el albur, y todo tiene que ver con el sexo en la cultura mexicana. Algo que me gusta, por ejemplo, ¿no? Por ahí en el México de los 40, 50, 60, que ves que todavía estaba como muy prohibido todo esto de la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si van al Museo Sumaya de Loreto, pueden ver muchísimos ejemplos de esto. Se hacían diferentes pinturas que luego pasaban a cromos para hacer calendarios, y eran pinturas pues que de la leyenda del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, que la típica china poblana vestida, que el típico vestido mexicano, y todas las mujeres se le ven los senos. O sea, sí, muy arte, muy puritanos, pero todo lo que se hacía, y todas nuestras abuelitas, porque todavía mi abuela tenía de esos calendarios súper famosos, tenían connotaciones sexuales de una u otra forma, a pesar de que en esa época estaban prohibidísimos, ¿no? Entonces, Pues sí. siempre como que en México hemos sabido Que siempre hay una doble forma de ver las cosas. Exactamente. Entonces, siempre se ha reflejado de repente como con más inocencia, entre comillas, a través del arte, como además el cuerpo de la mujer ha sido muy recurrente en todo. sí, en todas las exposiciones y con los artistas. El del hombre también, ¿eh? Si no, Que es lo pregúntales que al Munal. que es lo que estuvimos aquí platicando y que causó un escándalo. Pero ya ves, ese fue escandaloso. En cambio, cuando Es una mujer. el Sumaya puso el de Amor, ¿no? Era la exposición, creo que se llamaba Amor, que era un montón de piezas como eróticas a través A de... nadie le importó. Sí, no, porque además eran eróticas, pero como muy clásicas a través de... Además Se del lleva el Sumaya. Sumaya. Por lo menos al de Loreto. ¿Cuál es el Twitter? Oye, el otro sí está muy lleno, ¿eh? Sí, Que de hecho el otro día sea quise buen entrar y no. museo, ¿no? ¿Eh? Que sea bueno o no, que tenga buenas piezas o no, que tenga un montón de falsos o no, Es un bonito intento. no tiene Está nada que bien. ver con que no sea muy visitado. Exactamente. Es muy visitado. Es entrada libre, está en la mitad de la ciudad, está súper bien. Pero yo prefiero el de Desgraciadamente Loreto. creo que es mejor verlo por fuera que por dentro. Está bonito por fuera. Pero, bueno, ni modo, o sea, es una cantidad de dinero Bueno.
porque tendría un potencial impresionante, pero que... Ya nos estamos desviando un poco. Sí, ya sé, perdónenme. El punto es que yo prefiero el de Loreto porque está más bonito y ahí tienen Ok. una exposición sobre todo ese tipo de calendarios, ¿no? Sí, pero de retomando iconografía, como de iconos más bien. Sí, pero de icono. enfocado a los calendarios Sí. de aquella época. Entonces, que en esta exposición vas a ver desde esos calendarios, Ok. obviamente las pinturas originales, no nada más el calendario chiquito, obviamente prestados por Slim para el Museo de las Culturas Populares. Ok. Puedes pasar como, digamos que lo dividen en varios ejes temáticos. Entonces entras primero es como la sexualidad general, luego pasas a la masculinidad, a Ok. la libido, a la mujer, a las sirenas, a los alebrijes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ves diferentes tipos de piezas, desde un santo, el enmascarado de plata, de madera, en poses sexuales, hasta uno que a mí me encanta que se llama Kama Sutra Tutti Frutti, Ok. que son literalmente pues réplicas, por decirlo de alguna manera, de piezas prehispánicas Ajá. teniendo sexo en posiciones interesantísimas. Vi que lo viste, lo pusiste puse, sí, que es en Facebook. O... por ejemplo, un guerrero jaguar, Ajá. con las piernas por acá, mientras que otra persona le da por acá. Entonces, y así es una serie de piecitas. Pero son contemporáneas. Esas sí son contemporáneas. Está padre. No creas que es como... Bueno, esta es que condición, pero- es muy interesante que los incas sí tenían piezas de ese estilo. Ah, no, también aquí. También puedes Ok. ver algunas, pero son muy sencillas a comparación de estas que están súper Bueno, está... súper lindas, ¿no? Está padre. Tienen también el típico, no sé si te acuerdas de las bromas que comprabas en los mercados, del Memín Pingüín que le picabas y orinaba o cosas así. También tienen como algunos ejemplos de esos, como Ok. para que veas la evolución. Tienen una cosa que se llama casa de citas. Y la forma en que se han visto. Oye, no viene, Exactamente. no, Y la no, evolución. no vendrá ahí la taza de Sí. chichi que te Sí. ganas en... Ay, muy Sí, bien. tienen la casa de chichis. Tienen el tarro de la mujer abrazando como el asa del tarro y bailándole sensual al tarro. Y lo más interesante es que casi todo trae como el nombre de quién es el artista que hizo. Así sea Ok. la tacita, te dice, esta tacita la hizo Juanito Pérez. Ok. Y tienen la casa de citas. que No, porque son hay más que unas citas. en el mercado, en el Benito Juárez de Oaxaca. Hijo de su... Incluso, Hijo, seguramente has visto en ese mercado los llaveritos que tú le jalas y ves como la parejita tiene sexo, ¿no? O sea, que es una parejita, digamos, en 4 patas Ajá. o de perrito, como lo quieras llamar, y es un llavero y le jalas tantito y ves que se mueve la parejita. Ajá. Y yo me acuerdo porque en Matatlán, en todas los palenques vendían esos llaveritos y ahí los tienen también en el museo. Entonces realmente Muy bien. es como... O sea, está muy amplia la Sí, es la parte visión. del arte, el tal. El Y arte la- popular, que es El arte popular. Y lo una abarca cosa el que a mí me museo. encantó es la sección de catolicismo. Ok. La manera en la que el catolicismo está erotizado. Y Claro, no sí. nada más porque el Cristo está ahí, eso ya es erótico y medio, pues no digamos porno, pero sí es erótico de cierta forma, ¿no? Entonces hacen como una burla de cómo los mexicanos se han burlado hasta cierto punto del erotismo católico y ponen, por ejemplo, los típicos exvotos. Ok. Los exvotos también se llaman retablos. Sí, son retablos? sí, tienes toda la razón. Para los que no saben lo que es un exvoto, son unos retablitos que la gente pinta cuando le pide un milagro de... Sobre todo están pintados en láminas de metal. Exactamente. Y además son dibujos como muy sencillos, muy X. Pero es de que, imagínense, que a mí me dio una enfermedad, fui con la Virgen o con quién sabe quién, y le pedí por favor de milagrito que me cure o que... Exacto. Y- Bueno, que la mayoría hemos visto algo, o sea, es como muy mexicano también, Exactamente. Y bueno, el punto es que cuando te cumplen el milagro, Ajá. tú les haces el exvoto, se los pintas Claro. y pones la historia de qué es lo que te cumplió. Entonces, y sí pasa, porque yo los he visto en las iglesias. El típico exvoto de gracias Virgencita por lograr que mi esposo no me viera cuando estaba con el otro y entró a la casa. O sea, cosas así que sí pasan, porque yo sí las he visto en Ajá. varias exposiciones de exvotos, en la Basílica de... Exactamente. el en Museo la de los Guadalupe. Remedios. Ah, En la Basílica de los Remedios, ahí por satélite, bueno, hacia la ENEP, hacia Acatlán. Hay una de la sección Virgen de los fotos. Remedios, que son Exactamente. de gente que hizo específicamente a esa Virgen. La que está en el Exactamente. Museo Guadalupano es impresionante. Pueden ir Fui hace solo poco y a no lo eso. vi. Está en la entrada y las pegaron todos en el pasillo de la entrada. Los pusieron como... casi parece decoración de las paredes, no parece Sí. exposición. Y lo mejor es que entras a ese museo y te mareas.
O sea, está porque chueco, está como- súper hundido, sí, entonces si está entras y es chueco. como... Pero bueno, ahí la colección de exvotos de ahí es impresionante. Además, es una de las devociones más fuertes del país. Obviamente. Bueno, no una de la más fuerte del país. O del mundo, casi. Antes de San Juan Tadeo. Y todavía continúa la tradición del exvoto. Sí. y Todavía son- la gente es los increíble. hace. Y de hecho esto de muy sencillito, antes existía esa profesión. Había gente Que se que dedicaba estaba a hacerlos. sentada afuera de las iglesias o que tenía puesto muy cercano a las iglesias y que no eran excelentes pintores, pero lograban reflejar o plasmar la historia. Entonces era una profesión y la gente iba con, ya sea compraba una lámina de cobre, eran las que tradicionalmente se hacían, y con el tiempo pues el cobre empezó a subir de precio y la Sí, gente los son empezó a hacer lámina hasta o- placas de coches. Ah, O sea, sí, he ahora visto algunos. sí en placas de coches, entonces bueno, Y, ya pues, nos volvimos a desviar sí, del tema pero como antes siempre. de que se me olvide, el último o el penúltimo disco de Lila Downs está también basado en exvotos. Ok. Entonces es algo interesantísimo. Y regresando a la exposición, porque Ok. es que esta exposición tiene como mucho de qué hablar. Ah, pues sí. Puedes encontrar todo tipo de Vamos ahí. artilugios. Está en el Museo de Culturas Populares. Si no mal recuerdo, cuesta 15 pesos la entrada. El Museo de Culturas Populares está en Coyoacán. A una calle, bueno, como a media calle, de hecho, del Jardín Hidalgo, que es el jardín principal. Y además está a la vuelta del mercado de comida, lo cual es una experiencia perfecta. Lleven dinerito porque siempre se te antoja comprar algo de la tienda de ahí. Sí, yo nunca he entrado a esa tienda. Jamás he entrado a la tienda. Sí, porque pero he ido a tienen las pues cosas ferias. de los artesanos que a veces promueven y entonces pues ahí se quedan los guardaditos muy padres. Vale pero mucho pues la ya pena. hoy se nos acabó el tiempo y nos desviamos muchísimo. Les prometemos retomar los temas en los que fuimos y vinimos. Un día para hablemos nada hablar más un de poco exvotos. más, sí, para hablar un poco más Un día de eso. exvotos y un día de... Vamos a hablar un día de exvotos y otro día vamos a hablar de Autómatas. autómatas. Porque hoy nos desviamos con eso, pero igual, pues gracias por haber estado aquí escuchándonos. Si quieren saber de más temas, pónganlo en nuestras redes sociales, @enterartedf o @mx_df, para que nos pongan sugerencias, cosas que quieren oír, cosas que ya no quieren oír también. Sus mentadas de madre también, porque nunca están de más. Pues sí, pues, se acercan sugerencias, se aceptan cualquier tipo de Exactamente. sugerencia. Y rápido antes de irnos, vayan a la Nahuacali, también hay una exposición muy interesante sobre las hijas de terracota. No voy a decir sí. más porque se nos acabó el tiempo. Sí, ya se acabó. Pero pues ya la próxima semana estaremos platicándoles más opciones de a dónde ir, cuestiones culturales o de ocio aquí en la Ciudad de México. Me Pues parece muy bien. muchas gracias, Ceci, muchas gracias, Gracias. Adrián, muchas gracias, Jorge. Ahora Así sí lo es. dije bien. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.